Por lo tanto, para cerrar esta presentación, So, in wrapping up this presentation, voy a mostrar cómo la intervención socialista lo que hace es destruir la economía. I'll show how socialist intervention ends up destroying the economy. Y básicamente este ataque que hacen los socialistas son desde dos puntos de vista. And the attacks from socialists basically focus on two things. Básicamente, por un lado está la regulación de los monopolios, que al regular los monopolios quiebra el efecto de los rendimientos crecientes y hacen que las economías se estanquen. On the one hand, there's the regulation of monopolies, which leads to breaking the effect of increasing returns and in turn leads to the economies being stagnated. Es más, si se regulara bajo el ideal neoclásico, la cuasirrenta sería cero. In fact, if you were to regulate according to the neoclassical idea, quasi-rent or extraordinary profits would be zero. Y por lo tanto, estaríamos en un mundo de la competencia perfecta donde no hay incentivo a crecer. So it would be a world of perfect competition with no incentive for growth. En el fondo, lo que hace es abortar el proceso de destrucción creativa a la Schumpeter. So this ends up aborting the creative destruction process according to Schumpeter. Porque estos procesos de destrucción creativa parten de la idea de resolver algún problema de la sociedad que les permite ganar más dinero y eso es lo que genera el progreso tecnológico y el crecimiento. Because these creative destruction processes are based on some issue that they seek to resolve in order to be able to generate more growth. Por lo tanto, si regulo los beneficios, si regulo la ganancia, el problema es que lo que voy a tener es estancamiento. So, regulating profits, regulating gain leads to stagnation. Al margen de que regular precios y cantidades implica destruir el derecho de propiedad. And also, regulating prices and quantities or amounts is tantamount to destroying property rights. De hecho, les voy a contar el caso de un país que conozco, llamado Argentina. In fact, let me tell you about a case involving a country I know, Argentina. Un país que entró al siglo XX siendo uno de los países más ricos del mundo. A country that was one of the most affluent in the world in the early 20th century. Y que sin embargo hoy está 140 en el ranking mundial. And which today ranks 140 worldwide. Con más del 50% de pobres y más de 10% de indigentes. With over 50% poor and over 10% extreme poor. Y cuando uno mira la cantidad de regulaciones, uno va a entender por qué. And when you look at the number of regulations, then you'll understand. Dentro de nuestros equipos de gobierno hemos descubierto, por el momento, 380.000 regulaciones que traban el funcionamiento del sistema económico. Our government teams have so far identified 380,000 regulations which get in the way of a functioning economy. Y de hecho, nuestras dos grandes primeras medidas de reformas estructurales, el decreto de necesidad y urgencia y la ley de bases, And in fact, our two major structural reform drives, the emergency decree and the omnibus bill, propuestas que proponen darle más libertad a los argentinos, seek to give more freedom to the Argentine people, ir hacia estructuras de mercado más competitivas move towards more competitive market structures, y sobre todas las cosas eliminar la corrupción de la política, and above all, end corruption in politics. nos encontramos con grandes resistencias por parte de los beneficiarios de este sistema decadente que empobrece a los argentinos de bien en favor de la casta corrupta.
And, well, of course, we face much resistance on the part of those who benefit from this decadent framework. And, of course, this involves the corrupt political caste. donde la casta corrupta se compone de políticos ladrones, which includes, this political corrupt caste includes thieving politicians que ponen sus privilegios por encima del bienestar de los argentinos, who put their own privileges above the well-being of the Argentine people, por empresarios prebendarios que hacen negocios con los políticos corruptos, and of course there's business owners who get into wheeling and dealing and monkey business with corrupt politicians, por medios de comunicación corruptos que están muy enojados con nosotros porque le eliminamos la pauta oficial, and there are also corrupt media who are really mad at us because we have done away with government-paid advertising. también, digamos, por los sindicalistas que se ocupan de sus negocios en contra de la gente, And of course, there's the trade unionists who would look after their own business interests rather than taking care of the people. y además, digamos, por aquellos profesionales que son funcionales a la religión del Estado, que viven de defender a estos corruptos. And of course, there are professionals who make a living out of defending these corrupt groups and who basically profess the religion of government, of the state. Por lo tanto, tomarán conciencia de la gran pelea que estamos dando. So you can get an idea of this major battle we're fighting. Pero no nos vamos a rendir en volver a ser Argentina grande nuevamente. But we will not surrender till we make Argentina great again.